Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. Hoy continuamos la serie de problemas de estequiometría. Vamos con el siguiente problema. En un experimento, la combustión completa de 2.175 gramos de lisina, un compuesto hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, produjo 3.94 gramos de dióxido de carbono y 1.89 gramos de agua. En un experimento diferente, 1.873 gramos de lisina produjeron 0.436 gramos de amoníaco. Inciso A. Calcule la fórmula empírica de la lisina. Inciso B. El peso molecular aproximado de la lisina es 146 gramos sobre mol. ¿Cuál es su fórmula molecular? Primero, para obtener el carbono del compuesto, hay que plantear la reacción de formación del dióxido de carbono. Una reacción de formación es una reacción en la cual únicamente se forma un mol de producto. Una vez hecho esto, obtenemos nuestras masas teóricas como lo hemos hecho en los videos anteriores, que sería multiplicar el peso molecular por el número de moles. Entonces, por ejemplo, en el carbono sería 12 gramos sobre mol por un mol, da 12 gramos. Lo mismo se haría con el dióxido de carbono. Y tenemos que la combustión de la lisina produce 3.94 gramos. Esa la colocamos en nuestra masa real. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que obtener cuánto carbono se necesitaría para producir esa cantidad de dióxido de carbono. Entonces, tenemos que por cada 12 gramos de carbono se producen 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces hay que ver cuánto carbono se necesitó para producir 3.94 gramos de dióxido de carbono. Hacemos la operación y esto da lo siguiente: 1.0745 gramos de carbono. Y esta es la cantidad de carbono que había en nuestra lisina. Ahora, para el hidrógeno se hace lo mismo. Se pone la reacción de formación del agua y se calculan las masas teóricas. En este caso serían 2 gramos de hidrógeno y 18 gramos de agua. Y tenemos que en nuestro problema que la combustión de la lisina produjo 1.89 gramos de agua. Entonces tenemos en lo teórico que para formar 18 gramos de agua se necesitan 2 gramos de hidrógeno. Entonces hay que ver cuántos gramos de hidrógeno se necesitarían para formar 1.89 de agua. Y así es como expresaríamos eso. Y esto da lo siguiente: 0.21 gramos de hidrógeno. Ahora, para el nitrógeno se tiene que 1.873 gramos de lisina produjeron 0.436 gramos de amoníaco. Pero tenemos que los otros valores, el de carbono e hidrógeno, se obtuvieron para 2.175 gramos de lisina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que obtener la cantidad de amoníaco que se produciría para esta cantidad de lisina. Entonces se multiplicaría por esta cantidad de amoníaco y se dividiría entre esta cantidad de lisina. También lo podrían plantear como los factores de conversión que siempre utilizamos. Entonces tenemos que esto daría 0.5063 gramos de amoníaco. Ahora que obtuvimos la cantidad de amoníaco, hay que ver cuánto nitrógeno hay en él.
Entonces, tenemos teóricamente que para 17 gramos de amoníaco hay 14 de nitrógeno. Entonces hay que ver cuánto de esta cantidad de amoníaco es nitrógeno. Bueno, planteamos nuestro factor de conversión. En cada 17 gramos de amoníaco hay 14 de nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno va a haber en esta cantidad? Y eso da lo siguiente: 0.4169 gramos de nitrógeno. Y eso sería el nitrógeno en nuestra muestra de lisina. Ahora, para obtener la cantidad de oxígeno, únicamente sería por diferencia. Tenemos un total de 2.175 gramos de lisina. Y ya obtuvimos cuánto de esta cantidad de lisina era nitrógeno, hidrógeno y carbono. Entonces lo único que hay que hacer es despejar al oxígeno. Se despeja y entonces esto daría una cantidad de 0.4736 gramos de oxígeno. Esta sería nuestra cantidad de oxígeno en la lisina. Ahora que ya tenemos todas las cantidades en gramos de los elementos que conforman a la lisina, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos la cantidad de gramos de cada uno y los vamos a dividir a todos sobre su peso molecular. El carbono sería sobre 12 gramos sobre mol, el oxígeno sobre 16 gramos sobre mol, el nitrógeno sobre 14 gramos sobre mol y el hidrógeno sobre 1 gramo sobre mol. Y se obtiene lo siguiente: para el carbono serían 0.0895 moles. Estos gramos se van con estos gramos, queda mol. Ahora, esto entre esto quedaría lo siguiente: 0.0296 mol. Para el nitrógeno, la división de esto entre esto sería 0.0298 mol, y para el hidrógeno sería 0.21 mol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir todos estos entre el más pequeño. La cantidad más pequeña sería 0.0296 mol. Entonces vamos a hacerlo. Sería este entre 0.0296 mol. Y queda lo siguiente: este entre este da 3.0236. Este da 1. Este da 1. 0, 0, 6, 7. Del hidrógeno daría 7.0946. Y estos números que acabamos de obtener serían los subíndices de nuestro compuesto. Que observamos que este es 3.0, este es 1, este es 1.00, este es 7.09. Cuando te da decimales, pero es una cantidad menor a 0.5, puedes redondear hacia abajo. Entonces este lo vamos a redondear como 3. Este se queda en 1, este se va a quedar en 1 y este se queda en 7.
Bueno, dijimos que serían los subíndices. Quedaría como C3, H7, nitrógeno 1 y oxígeno. Y esta sería la fórmula empírica. La fórmula empírica es la expresión mínima en números enteros de la fórmula de un compuesto. Y obtenemos el peso molecular de esta fórmula empírica. El peso molecular, bueno, sería 73 gramos sobre mol. Sería únicamente multiplicar los pesos moleculares por los subíndices y ya está, ¿no? Ahora, el inciso B te dice que el peso molecular aproximado de la lisina es de 146. Y nosotros tenemos que el peso molecular de la fórmula empírica es 73 gramos sobre mol. Entonces vamos a dividir la real aproximada entre la empírica. Y esto nos va a dar 2. Este número nos va a indicar el número de veces que hay que multiplicar los subíndices para obtener la fórmula molecular. Y esto daría lo siguiente: C6, H14, N2, oxígeno 2. Y esta sería la fórmula molecular de la lisina. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.